Soy Daniel Aragay y te doy la bienvenida a Haciendo el Sueco. En estas últimas semanas estamos llevando a cabo unos especiales explorando los temas más complejos de la salud mental con el Dr. Friedman del Instituto Karolinska de Suecia. Estamos en la cuarta entrega de nuestra serie especial sobre prevención del suicidio. Antes de comenzar, quiero recordarte que puedes encontrar todos los recursos, enlaces y referencias en las notas del programa. Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos, te invitamos a que seas mecenas en aragay.net, nuestra red de podcast. Aparte, si eres mecenas, podrás encontrar la transcripción de estos capítulos especiales en Patreon. En este capítulo hablaremos de factores de riesgo, adopción, trauma, minorías y cómo podemos ser más conscientes y empáticos con el sufrimiento de otros. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más complejos de nuestra serie sobre prevención del suicidio. Y cuando digo complejo, no lo digo por decir. El Dr. Friedman me advirtió: Daniel, los factores de riesgo no son una simple lista de verificación. Imagina que estás mirando un ecosistema. No es solo un árbol, una piedra o un animal. Es una red intrincada donde cada elemento influye en todos los demás. Así son los factores de riesgo del suicidio. El Dr. Friedman nos contó una historia, la historia de María. No es un nombre real, pero podría ser la historia de cualquiera. Una mujer de 35 años, con un trabajo estable, un salario decente, una familia que parece funcionar. Para el mundo exterior todo está bien, pero la realidad es mucho más profunda. Hablemos de control económico. No se trata solo de tener dinero en el banco, se trata de algo más fundamental, la sensación de que puedes dirigir tu propia vida. Imagina trabajar en un empleo donde tu salario apenas cubre lo básico, donde cada mes es una lucha de supervivencia. No es solo una cuestión de números, es una sensación constante de impotencia. Cada factura es una montaña, cada gasto no previsto un precipicio. Un amigo psicólogo del Dr. Friedman le dijo una vez: la precariedad no es solo económica, es emocional, y tiene toda la razón. Las estadísticas son frías, dicen que la inestabilidad laboral aumenta el riesgo de problemas de salud mental, pero detrás de cada número hay una historia humana, hay dolor, hay esperanza frustrada. Pensemos en los contextos sociales. No hablo de cuántos amigos tienes en Facebook. Hablo de conexiones reales, de redes que te sostienen cuando el mundo parece desmoronarse. He conocido personas con miles de contactos digitales, cientos de miles de contactos digitales, que se sienten más solos que nunca. Y he conocido personas con pocas amistades, pero tan profundas que son un verdadero escudo contra la desesperación. La soledad no es un problema de cantidad, es un problema de significado. ¿Cuántas personas en tu vida realmente te ven? No miran, ven. ¿Y las relaciones? Las relaciones no son solo parejas románticas, son toda la red de conexiones humanas que nos sostienen. Un abrazo de un hermano, una llamada inesperada de un amigo, la mano de un padre, un café con alguien que realmente escucha. Cada uno de estos momentos es un hilo que nos mantiene conectados a la vida. El Dr. Friedman lo resumía así: no estamos tratando factores de riesgo, estamos hablando de la textura misma de la experiencia humana. Hablemos de algo que desafía nuestra comprensión más inmediata, como la religión, la política y el sentido de pertenencia pueden convertirse en un escudo contra la desesperación. No vengo a hablar de ideologías abstractas, vengo a contarte sobre la necesidad humana más profunda, que es sentir que formas parte de algo más grande que tú mismo.
Cuando el Dr. Friedman nos contó sobre los campos de concentración nazis, sentí un escalofrío, no por el horror que ya conocemos, sino por algo mucho más esperanzador, la capacidad humana de encontrar sentido en medio del sinsentido. Imagina el contexto más oscuro posible, un lugar donde la dignidad humana parece haber sido completamente destruida, y sin embargo, algunos encuentran una luz, no por casualidad, sino por una convicción profunda. En los campos nazis, dos grupos mostraron una resiliencia sorprendente. Por una parte, los testigos de Jehová y por otra, los comunistas. No porque el infierno fuera menos infernal, sino porque tenían algo que muchos otros habían perdido: un contexto, una comprensión. Ellos estaban allí por sus opiniones, por lo que habían dicho y hecho, cada uno con su propia convicción. Para los testigos de Jehová, su fe; para los comunistas, su ideología. Ambos encontraron fuerza en el significado de su sufrimiento, en la certeza de que sus ideas trascendían el horror que les rodeaba. Esa necesidad de entender, de dar voz a quienes han sido silenciados, sigue siendo fundamental hoy. Por eso, y si me permites un pequeño paréntesis para ampliar este punto, quiero hablarte de Memorias en Movimiento. Memorias en Movimiento, un podcast disponible en aragay.net que rescata la memoria histórica a través de testimonios, entrevistas y documentos. Exploramos las vivencias de quienes han enfrentado los conflictos más oscuros, desde la guerra civil hasta las historias de refugiados que huyen de la guerra y la represión en todo el mundo. Damos voz a quienes fueron niños en tiempos de guerra y a personas cuya historia ha sido borrada, como la comunidad trans durante la dictadura española. El podcast está dirigido por la artista sueca Kerstin Ekström, comprometida con mantener viva la memoria de aquellos que, incluso en la oscuridad, encontraron su propia luz. Ahí encontrarás varios ejemplos. Sigamos. No se trata solo de sobrevivir. Se trataba de encontrar un significado, de sentir que el sufrimiento no era aleatorio, sino parte de algo más grande. Mira los países con cristianismo como religión principal. En muchos, especialmente en países católicos, las tasas de suicidio tienden a ser más bajas. Pero cuidado, no es por la creencia en sí misma, es por el tejido social que esa creencia genera. Un sentido de comunidad, un espacio donde te sientes acogido, donde no estás solo. Pero no idealicemos. Rusia, con su cristianismo ortodoxo, y Lituania, católico, tienen altas tasas de suicidio. Lo importante no es la creencia específica, sino el sentido de pertenencia. Las comunidades religiosas no protegen por sus dogmas, protegen porque crean un contexto, porque ofrecen un espacio donde puedes decir nosotros en lugar de yo. Y esto va más allá de la religión. Mira los movimientos políticos, las organizaciones comunitarias, los grupos de apoyo, todos ofrecen algo fundamental, que es un sentido de propósito. En el fondo, todos buscamos lo mismo: ser vistos, ser escuchados, sentir que importamos. La resiliencia no es un superpoder, es una red tejida con hilos de significado, de comprensión y, sobre todo, de conexión humana. Hay temas que nos resultan bastante incómodos, que preferimos evitar. El trauma sexual es uno de ellos, pero precisamente por esa incomodidad necesitamos hablarlo. No voy a darte estadísticas frías, voy a hablarte de experiencias humanas, de heridas que van mucho más allá de lo físico. Durante años, en uno de los trabajos del Dr. Friedman, tuvo una discusión profunda sobre cómo hablar con personas que han experimentado traumas sexuales. Y lo que descubrimos fue desgarrador y esperanzador al mismo tiempo. Primero, un dato que nos sacude. Solemos preguntar más a las mujeres sobre estos traumas. Con los chicos es más aleatorio.
pero la realidad es que los traumas sexuales son iguales de comunes en chicos que en chicas. No fue una conversación alegre. Fue una triste realización sobre cómo los sesgos estructurales se cuelan incluso cuando queremos estar siendo cuidadosos. Los traumas sexuales son un tipo especial de herida. No son solo un evento, son una intervención violenta en tu autonomía. Imagina algo que invade tu cuerpo, que socava completamente tu voluntad, que si no tienes suerte en cómo lo manejas, cambia profundamente tu capacidad de afrontamiento. Es como una grieta en tu integridad, una grieta tremendamente violenta. Hemos visto en personas que han sido víctimas de abusos sexuales, ya sea un único incidente o múltiples, pero la experiencia de indefensión es particularmente intensa y clara. Lo más desgarrador es que esta herida no es algo que simplemente pasa. Puede activarse años después. No necesariamente de una manera sexualizada, pero provocando un tumulto de reacciones emocionales que son difíciles de manejar. Y a veces este tumulto puede desencadenar algo que los profesionales llamamos suicidalidad impulsiva. No estamos hablando de un mecanismo simple, es un ecosistema emocional complejo, donde un trauma puede ser como una piedra lanzada en un estanque, generando ondas que alteran toda la superficie. Pero hablar de esto no es condenarse. Es el primer paso para la sanación. Cada vez que alguien puede nombrar su dolor, está recuperando un pedazo de su autonomía. No se trata de olvidar, se trata de integrar, de entender que tu valor no está definido por lo que te sucedió, sino por tu capacidad de seguir siendo tú mismo. Si algo de esto resuena contigo, recuerda, no estás solo, no estás sola. Hay profesionales, hay espacios seguros y tu dolor merece ser escuchado. Tu recuperación es posible. Hablemos de adopción y los vínculos emocionales. Basándonos en la charla del Dr. Friedman, quien ha investigado en profundidad cómo la adopción influye en la salud mental, un tema que, además, tiene muchos matices personales y sociales. Uno de los puntos clave que menciona el Dr. Friedman es la importancia de la edad en la adopción. Sabemos que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo emocional de un niño. Durante ese periodo se establecen los vínculos de apego, que influyen en cómo percibimos el mundo y en nuestra capacidad para confiar en los demás. Cuando un bebé es adoptado antes de los 6 meses, su capacidad de formar un apego seguro con sus nuevos cuidadores es mucho mayor. Sin embargo, cuando la adopción ocurre más tarde, especialmente después de los 5 o 6 años, la situación puede volverse más compleja. En muchos casos, estos niños han pasado largos periodos en instituciones donde sus necesidades físicas pueden haber sido atendidas, pero no necesariamente sus necesidades emocionales. El Dr. Friedman explica que la clave está en lo que llamamos contexto de apego, es decir, cómo un niño interpreta su entorno en base a las respuestas que recibe de quienes lo cuidan. Un niño que ha aprendido que sus necesidades están atendidas desarrollará confianza y seguridad en sí mismo, pero si ha experimentado abandono o respuestas inconscientes, puede desarrollar patrones de apego inseguros. Esto se refleja en estudios que muestran que los niños adoptados tardíamente pueden tener mayores dificultades psicológicas. Un caso particular que menciona es el de niñas adoptadas del sureste asiático, quienes han estado sobrerepresentadas en hogares de protección debido a problemas de apego y ajuste emocional. Ahora, aquí es donde me permito agregar algo desde mi propia perspectiva. La adopción es un acto de amor y compromiso, pero también requiere una comprensión profunda de los desafíos que pueden surgir. No es simplemente darle un hogar a un niño, sino acompañarlo en un proceso de adaptación y crecimiento. Como sociedad, es fundamental que hablemos sobre esto sin tabúes y sin romantizar la adopción. Es un camino que puede traer muchas alegrías, pero también conlleva responsabilidades enormes. Proporcionar apoyo a las familias adoptivas
educar sobre el apego y ofrecer recursos psicológicos adecuados es vital para que los niños puedan desarrollarse de manera saludable. Otro aspecto que menciona el Dr. Friedman es el riesgo de suicidalidad en algunos niños adoptados tardíamente. La sensación de no pertenencia, el duelo por la familia biológica y las dificultades en la vinculación pueden ser factores de riesgo. Esto es algo que también observamos en otros grupos vulnerables, como las personas que experimentan discriminación por su origen o identidad. Por eso, la adopción debe ir acompañada de una red de apoyo sólida. Las familias adoptivas necesitan información, guía y un espacio para compartir sus experiencias. Y como sociedad debemos garantizar que los niños adoptados crezcan en entornos donde se sientan aceptados, seguros y comprendidos. Ahora pasemos a otro tema fundamental que abordó el Dr. Friedman, las experiencias de minorías y cómo la sensación de no pertenecer afecta a la salud mental. El sentimiento de exclusión puede tener efectos devastadores en la autoestima y el bienestar emocional de una persona. Esto se hace especialmente evidente en las comunidades LGBTQI+, donde la discriminación y la falta de aceptación pueden llevar a un mayor riesgo de depresión y ansiedad. En particular, las personas trans que experimentan disforia de género enfrentan desafíos adicionales, ya que la falta de reconocimiento de su identidad puede generar altos niveles de angustia. Pero la sensación de no pertenencia no solo afecta a la comunidad LGBTQI+. Las personas que han sufrido racismo y discriminación también enfrentan un impacto profundo en su salud mental. Crecer en un entorno donde constantemente se te recuerda que eres diferente puede generar inseguridad y aislamiento y una sensación de desesperanza. El Dr. Friedman enfatiza que la identidad juega un papel crucial en nuestro bienestar emocional. Si una persona siente que no encaja en su entorno, si su cultura, su origen o su identidad son motivo de rechazo, las consecuencias pueden ser graves. Es por esto que las redes de apoyo y representación son tan importantes. Poder ver reflejada tu identidad en tu comunidad y sentirte validado puede marcar una gran diferencia en la salud mental. A nivel social debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para construir un mundo más inclusivo? ¿Cómo podemos garantizar que ninguna persona se sienta invisible o indeseada? La lucha contra la discriminación y el apoyo a las minorías no es solo un acto de justicia, sino también una forma de salvar vidas. Ahora pasemos a otro tema fundamental, las señales de alerta en jóvenes. Identificar a tiempo ciertos signos puede marcar la diferencia entre prevenir una crisis o lamentar no haber actuado antes. Basándonos en la información compartida por el Dr. Friedman, hablaremos de algunos de los principales indicadores de riesgo y de qué manera podemos intervenir de forma efectiva. Uno de los primeros signos a los que hay que prestar atención es el consumo temprano de sustancias. Si un joven comienza a fumar, beber alcohol o experimentar con drogas a una edad temprana, puede ser una señal de que algo no va bien. No siempre se trata de simple curiosidad o presión social, sino que en muchos casos es un mecanismo de escape para lidiar con problemas emocionales más profundos. Además, cuando se inicia el consumo de sustancias, mayor es el riesgo de desarrollar una dependencia en el futuro. Por eso es crucial detectar estas conductas y ofrecer apoyo antes de que se conviertan en un problema mayor. Otro aspecto clave es la retirada social. Si un joven que solía participar en actividades, salir con amigos o compartir tiempo con la familia, de repente se aísla, es una señal de alarma. Puede que esté pasando por un momento difícil, lidiando con ansiedad, depresión o sintiendo que no encaja en su entorno. Aquí es fundamental no ignorar el cambio.
A veces el joven no pedirá ayuda directamente, pero su comportamiento hablará por sí mismo. La clave está en acercarse con empatía, sin presionar, pero dejando claro que estamos ahí para él, ella o incluso ella. Los cambios de comportamiento también pueden ser un signo importante. Alteraciones en el sueño, en la alimentación, bajadas en el rendimiento académico o cambios drásticos en el estado de ánimo pueden indicar que algo está ocurriendo. El Dr. Friedman nos recuerda que la impulsividad es mayor en adolescentes, lo que puede llevar a decisiones precipitadas con consecuencias graves. Prestar atención a estas señales y generar espacios seguros para hablar de lo que sienten es esencial para brindarles el apoyo adecuado. Para abordar estas situaciones, existen programas diseñados para concienciar y prevenir el suicidio infantil como JAM, Youth Aware of Mental Health. Se ha mostrado que iniciativas como esta reducen significativamente los comportamientos suicidas en jóvenes al proporcionar herramientas para identificar y gestionar emociones difíciles. Es crucial que como sociedad promovamos este tipo de programas en escuelas y espacios juveniles y que estemos atentos a cualquier signo de alerta, porque al final del día lo más importante es que ningún joven se sienta solo en estas dificultades. Para cerrar este análisis sobre la salud mental y los factores de riesgo en jóvenes, volvamos a lo que el Dr. Friedman enfatiza como clave en la prevención y el acompañamiento, que es la importancia de hablar abiertamente, escuchar sin juzgar, estar atentos a los cambios y, sobre todo, demostrar que nos importa. Hablar abiertamente sobre la salud mental sigue siendo un desafío en muchas comunidades. A menudo, el miedo al estigma hace que muchas personas callen sus preocupaciones, lo que agrava su situación. Pero el Dr. Friedman insiste en que cuando más normalicemos estas conversaciones, más fácil será que quienes necesitan ayuda la busquen sin miedo ni vergüenza. Escuchar sin juzgar es otra pieza fundamental. Muchas veces, cuando alguien nos habla de su sufrimiento, nuestra primera reacción es dar consejos o minimizar su experiencia con frases como «todo mejorará» o «hay personas en peores situaciones». Aunque dichas con buena intención, estas respuestas pueden hacer que la persona sienta que no es comprendida. Escuchar de manera activa y empática puede marcar una gran diferencia en su bienestar emocional. También es esencial estar atentos a los cambios. No siempre las personas expresan su malestar con palabras, pero lo hacen con su comportamiento. Alteraciones en el estado de ánimo, cambios en los hábitos de sueño o alimentación, aislamiento repentino. Todo esto puede ser una señal de que algo no está bien. Estar presentes y observar sin invadir es un acto de cuidado fundamental. Y por último, pero no menos importante, demostrar que nos importa. A veces un simple «estoy aquí para ti» puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien que se siente solo o sola. No es necesario tener todas las respuestas, solo estar ahí, mostrando apoyo genuino. Es en estos pequeños gestos donde reside la verdadera prevención y el acompañamiento efectivo. Con estas reflexiones finales cerramos este episodio. Ojalá que estas palabras resuenen y nos ayuden a construir una sociedad más empática y atenta a las necesidades de quienes nos rodean. Sigamos hablando, sigamos escuchando y sobre todo, sigamos mostrando que nos importa. Gracias por acompañarme en este viaje de comprensión y empatía. Recuerda que puedes encontrar más contenidos en aragay.net, apoyarnos como mecenas y seguir explorando estos temas fundamentales. La prevención del suicidio comienza con la conversación, la escucha y el amor. Hasta el próximo episodio.